Muy bien, vamos a hacer la demo de Oracle NetSuite, vamos a hablar de sus funcionalidades principales. Como saben, Oracle NetSuite es una plataforma, es una suite, digamos, en la nube, lo único que van a requerir es un acceso a Internet. La forma de login, como ven en pantalla, va a ser simplemente con la cuenta corporativa, la cuenta de la empresa, con el dominio de la empresa, un password con todos los niveles de seguridad que provee el ERP. Y al ingresar, lo primero que van a ver es una pantalla como esta, un menú inicio o un dashboard o panel de control, de acuerdo al perfil o al rol que estén usando en NetSuite. NetSuite se maneja bajo roles. ¿Qué significa cada rol? En este caso estoy como administrador. Significa que voy a tener permisos o restricciones para ver o hacer algo en la suite, ¿no? En todas las funcionalidades de RP que puedan suscribirse. Entonces, este panel de control va a variar y los menús también, seguro, repito, en función al rol con los permisos o restricciones que pueda tener, ¿no? Incluso, Oracle NetSuite ya ofrece un set de roles predeterminados con ciertos perfiles que pueden ustedes reutilizar o a partir de ellos personalizar, ¿no? Por aquí vemos un perfil de CFO, un perfil de contador, bueno, para el equipo de ventas, etcétera. Pero al final ustedes pueden personalizar agregando, quitando permisos, por ejemplo, asignando formularios. Para NetSuite un formulario es una pantalla, ¿no? De repente alguien puede tener una pantalla de facturación diferente al que factura que el que revisa o el que cobra. Entonces, todas esas funcionalidades te permite Oracle NetSuite al personalizar en este caso un rol. Otras secciones de recordatorios, que por ejemplo es una buena práctica de implementación en Oracle NetSuite. ¿Qué son estos recordatorios? Me va a avisar qué me falta hacer, y esto también de manera estándar, o puedo crear personalizados dentro de la suite. Por ejemplo, ¿qué me falta hacer? De repente en el tema de facturación. Tengo acá 102 órdenes de venta o contratos o pedidos de cliente pendientes de factura, ¿sí? O en la parte de pagos a proveedores, ¿no? Tengo 253 facturas por pagar. Esas son alertas que me van a indicar no solo en números, sino me van a llevar a la pantalla, digamos, operativa de lo que tengo que hacer. Y sobre estos recordatorios puedo resaltar de repente los más importantes, igual de acuerdo a mi rol o de mi perfil. Por ejemplo, ahorita le di clic a este recordatorio por pagar y me llevó de frente a la pantalla de pagos y bueno, para seleccionar documentos o informe de gastos de proveedores y realizar mi proceso de pagos dentro de NetSuite. O el otro recordatorio, ¿qué es lo que tengo por facturar? Acá me salen todas las órdenes de venta pendientes de facturar por algún pedido, algún servicio, alguna programación que me toque ya facturar digamos, en esta semana, etcétera, ¿no? Todo esto se configura, repito, de acuerdo a los procesos o módulos que se puedan implementar en el proyecto. Un tema importante, y acá vamos a ver un gráfico o este navegador de subsidiarias, y pasando un poco a los criterios principales de la suite y cómo está segmentado y cómo eso nos va a ayudar a ver la información contable financiera en línea. El primer nivel, que lo que NetSuite llama un segmento contable financiero, es la subsidiaria. ¿Sí? La subsidiaria viene a ser la entidad legal, la empresa o las empresas que se vayan a configurar o implementar dentro de la suite. Pero también me permite armar una jerarquía, como ven acá, incluso es una jerarquía un poco más extensa o compleja, que finalmente, por ejemplo, este headquarters o esta corporación o este holding puede existir o no, pero me va a permitir hacer una consolidación. Entonces yo puedo decir que mi headquarters está en dólares, ¿sí? Y hacia abajo vienen mis demás operaciones, ¿no? O mis empresas, ¿no? Por ejemplo, la empresa en Panamá. Si tengo más de una empresa en Panamá, podría ser un agrupador de empresas panameñas, ¿no? Consolidar por país y hacia arriba hacer mi consolidación corporativa. Toda esta estructura es, por ejemplo, el primer criterio, la primera definición que se trabaja en el proyecto. Cómo vamos a estructurar nuestras empresas, cómo se van a agrupar o consolidar de repente por país o por algún otro criterio y hasta tener una consolidación global o corporativa. También en función a monedas, si puede haber moneda diferente, de repente en otros países, etcétera. Entonces, este es el primer criterio que tenemos que configurar y definir. Dentro de este mismo criterio se configuran lo que son subsidiarias de eliminación, que precisamente afectan los reportes financieros para, por ejemplo, si ustedes tienen transacciones intercompañía de compra y ventas entre empresas que están al mismo nivel, necesitamos eliminar transacciones, o digamos, tener el tema de eliminación de intercompañía a nivel de estado financiero, para evitar duplicidades en los reportes. Esto también es parte de la configuración o las definiciones que se tengan que hacer en este primer momento. Otra opción que tiene NetSuite es la configuración de libros contables. Es multilibro.
¿Qué significa? Podría tener más de un libro contable para un mismo país. Y en ese caso, NetSuite contabiliza en automático o en paralelo los libros que haya configurado para cada una de las empresas. Digamos, bajo reglas locales, bajo reglas de repente US GAAP o corporativas. Eso me permite tener incluso de repente diferentes planes de cuenta. Un plan de cuenta corporativo o US GAAP y mi plan local país, lo que se llama libro contable. Luego del primer nivel de segmentos o de subsidiarias, tenemos los demás segmentos estándares. Digamos que son los tradicionales, como el departamento o el centro de costo, ¿sí? Que puede tener varios niveles o subcentros. Estos centros de costo se pueden compartir entre todas las empresas o restringirlas a alguno. Lo mismo las clases. Si ustedes manejan o ven, por ejemplo, estados financieros por unidad de negocio, la clase es una opción a utilizar. Igual se pueden definir N clases, se pueden definir en subclases o jerarquías, y de igual manera eh, restringir o compartir con todas las empresas configuradas. Localidades, normalmente relacionadas a oficinas, a sucursales, bueno, y en el caso de empresas que manejan inventario, es relacionado a almacenes. Y también pueden definir sus propios segmentos personalizados. ¿Qué es un segmento personalizado? Fuera de las, digamos, de las variables o los drivers de empresa, centro de costo, unidad de negocio o localidad oficina, pueden definir sus propios segmentos. De repente, financieramente, además de un centro de costo, unidad de negocio, quiero ver mi estado financiero por, de repente, una campaña. Porque una campaña es un candidato a configurarlo por segmento personalizado. Ustedes lo configuran, se dan de alta los valores y finalmente esto se usa a lo largo del RP. Y estos segmentos, tanto los estándares como los personalizados, me dan la flexibilidad de usar, por ejemplo, estos reportes que ya son estándares de la suite, que son reportes financieros, como un estado de ganancia y pérdida, o ingresos y gastos, o P&L, balances, etcétera, usando esos segmentos y filtrándolos de la siguiente manera. Por ejemplo, este es un estado de resultados, hay una estructura que viene por defecto del producto que ustedes también van a poder personalizar, se filtra por fechas, se puede ver consolidado por cada uno de los países, por libro contable si se usa multilibros, y también yo puedo verlo acá por segmentos. De repente quiero ver mi estado financiero por centro de costos. Entonces actualizo mi reporte y en línea me va a traer todo lo que esté alimentándose hasta este momento en el RP. Y voy a ver, por ejemplo, ¿no? Acá mis cuentas de ingreso por cada uno de los centros de costos que haya definido y estén usando. Y desde acá puedo entrar al detalle, ¿no? De repente quiero analizar esta cuenta de ingresos en este centro de costo. Simplemente le doy clic y NetSuite me va a llevar al detalle. Y sobre ese detalle puedo entrar incluso, llegar hasta la transacción. Acá me dice que hay una factura que está relacionada a esa cuenta y al centro de costo que seleccioné por este valor, pero de repente quiero analizar a más detalle. Entonces, puedo darle clic acá o clic derecho y NetSuite me va a abrir en línea la transacción o cómo fue registrada, por ejemplo, esta factura. De repente para ver detalles, ¿no? Qué productos, qué servicios se vendieron, si vino de una orden, o simplemente ver el efecto contable, etcétera. Entonces puedas llegar a ese nivel de detalle desde un reporte. Se dieron cuenta desde la parte resumida o general, filtrada por centro de costo, le doy el detalle a alguna, ¿cómo se llama? Alguna coordenada, digámoslo, como se ve de forma matricial, y voy al detalle de esta forma. Y desde acá ya puedo abrir la transacción y revisarla como tal. ¿Sí? Entonces voy a revisar acá el resumen. Y de igual manera, puedo filtrarlo por los demás segmentos, ¿no? Puedo verlo también por subsidiaria, depende si estoy viendo por un tema consolidado o por empresa, ¿no? Y lo puedo ver de esta misma forma o por totales. Esta estructura de reporte les decía que se puede personalizar. Y esta es otra ventaja que tiene Oracle NetSuite, ¿no? El tema de reporteo, de BI, es muy amigable, muy intuitivo, lo puede hacer cualquier usuario, no necesariamente necesitamos un equipo de TI o un administrador para que lo trabaje. Entonces, por ejemplo, acá un estado financiero que ya tiene una estructura, que digamos viene de caja o del producto, yo puedo crear mi propio diseño y puedo empezar a armar este detalle. De repente mi rubro, mi concepto de ingresos lo quiero separado, lo tengo separado en mi estado financiero en más de uno. Empiezo a agregar secciones. En cada uno de estos rubros, aquí en la parte inferior, pongo criterios, ¿no? Que sume todas las cuentas de ingreso, de repente que sume todas las cuentas de ingresos de la cuenta número 50, del centro de costo X, comienzo a armar mis criterios. Con eso genero mi diseño
y con eso puedo compartir este reporte o este diseño de repente con otros roles, otras empresas o con usuarios en particular. Y tengo mi propia versión del reporte, además del que siempre va a existir, digamos, de caja o de producto, ¿no? Que está en este menú. Un, un tema importante en NetSuite, entrando aquí ya a la parte operativa, cualquier transacción NetSuite maneja, digamos, cierta trazabilidad porque son flujos o procesos, como quieran llamarlo, ¿no? Que es otra buena práctica ahora con NetSuite. Ahora con NetSuite te da unos flujos o procesos a implementar. Y no es que se siga al pie de la regla, sino sobre eso lo adaptamos a sus necesidades de negocio. Por ejemplo, un flujo comercial, digamos, este es el resultado final, ya fue facturado, pero hacia atrás pudo haber venido de una orden de venta. Entonces, parte de la definición es, ¿necesitamos una orden de venta o un pedido de cliente para controlar operativamente tus ventas? De repente la respuesta es sí. Pero vamos a tener que implementar que primero exista una orden de venta, que se apruebe para que recién se facture, por ejemplo. Si nos vamos más atrás incluso de la orden de venta, hay lo que se llama una cotización. Oracle NetSuite ya viene con funcionalidades propias también de CRM. O sea, tu equipo Ok, comercial podría haber cotizado. En este menú, incluso NetSuite, en el orden del menú te da la vista o cómo sería el flujo. Podrías ok, tener una oportunidad de negocio registrada por el CRM, una cotización, después viene un pedido, después se aprueba el pedido y después podría facturar. Digamos, ese sería el flujo más largo. O podríamos tener más de un proceso, ¿no? Mira, para este tipo de negocio, sí, pues necesito todo este flujo completo, pero para este otro es una facturación más directa. Bueno, esa es ok. parte de lo que vamos definiendo en el proyecto y esa es la flexibilidad que te da NetSuite de implementar, digamos, toda la buena práctica completa o parte de ella, pero siempre adaptándolo a sus necesidades, ¿no? Hay una buena práctica, un flujo que nosotros implementamos y que es el forecast de facturación. Pongo un ejemplo. Esta factura, como les decía, es ya, digamos, el paso final. Ya, bueno, ya me tocó facturar hoy día o esta semana y emití la factura o a la impresora fiscal o electrónica. Pero hacia atrás, ¿cómo debí evitar emitir esta factura? ¿Cuándo? Entonces, hacia atrás, permítame mostrar este reporte, podemos trabajar lo que se llama un billing forecast. ¿Qué significa? El paso previo que les comentaba, ¿no? Una orden de venta. Entonces, esa orden de venta puede tener, por ejemplo, acá me dice, mi pedido 2250 tiene un calendario de facturación, ¿sí? ¿Qué significa un calendario de facturación? Probablemente yo tenga un contrato, no sé, con algún cliente, y bajo ese contrato tengo reglas, por ejemplo, por hitos o por cumplimiento de metas, ¿no? O simplemente calendarizado. Mira, te he vendido este contrato, este servicio, y te lo voy a facturar mensual, cada dos Oh, meses, cada 3 meses, o cada vez que yo te dé un entregable, por ejemplo. ah, Entonces, bajo esa regla de calendario de facturación asociado a un pedido, yo puedo tener un reporte como este. Si ven, acá me dice en diciembre, en esta instancia dice, bueno, 2017, me dice, en diciembre me toca facturar $43,000. Y acá en noviembre me dice cero. Significa que este pedido ya lo facturé en noviembre, pero me toca facturar en diciembre porque, bueno, así está calendarizado, ¿no? Entonces, puedo tener este control de este reporte y verlo mes a mes, qué es lo que tengo por facturar en base a esos pedidos o esas órdenes que, repito, tuvieron alguna calendarización, alguna fecha fija o asociado a un entregable o hito. Ya la parte, viendo un poco más la parte financiera, yo también puedo configurar mis presupuestos contables, ¿no? Y mi presupuesto puede ser simplemente a nivel empresa, vamos a poner acá cualquier empresa, por año, y puedo manejar categorías o digamos versiones, ¿no? No sé si les pasa, como ven acá en el ejemplo, ¿no? Tengo una versión anual, ¿no? Pero de repente por cada año, de repente durante el año hago cambios. Entonces, en vez de actualizar mi presupuesto que cargué de repente ahora en enero, o cargué en enero, estoy cargando en febrero, de repente en mayo tengo una actualización. Entonces, cargo una segunda versión, 2022.2, llamémoslo. Creo mi categoría, entonces en el sistema voy a tener dos presupuestos cargados. Mi 2021, 2022.1, mi 2022.2, y eso se carga por cuenta, otra vez, ¿no? Con la combinación centro de costo, o unidad de negocio, o localidad, o algún segmento personalizado. Lo puedo cargar también por cliente o proyecto. Puede ser un presupuesto de consolidación, digamos, en función a la moneda global, o un presupuesto local por cada empresa. Y esto me va a permitir que al momento de sacar, por ejemplo, mi reporte,
que este sería el resultado, que tiene una estructura de estado financiero, ver en el rango de fechas, por versión, volviendo al ejemplo, ¿no? A ver, quiero comparar mi versión 2022.2 con mi real, lo puedo ver consolidado por empresa, etcétera, y voy a ver acá. Esta columna que dice importe es el real, esta columna que dice el presupuesto es el presupuesto en función a la versión que haya filtrado, y mi comparativo, ¿sí? Entonces, tengo esa opción de cargar presupuestos por todos los segmentos que hemos comentado, puedo cargarlo por versiones, consolidado, por empresa y tener este tipo de comparativo. Otro tipo de reportes, y vamos a analizar un poco acá el menú que ofrece NetSuite, también es, por ejemplo, sobre la parte financiera, mi control, por ejemplo, de cartera. Como ven, aquí dice cuentas por pagar y acá hay otro que dice cuentas por cobrar. Hay un reporte que en verdad son idénticos, pero leen cosas diferentes, ¿no? Vencimientos por cobrar y vencimientos por pagar. Por ejemplo, este es mi reporte de vencimientos por cuentas por pagar. Incluso acá me muestra dos detalles. Van a ver que acá hay empleados y proveedores. Empleados, ¿por qué? Neto tiene una opción donde puedo cargar lo que se llaman informes de gastos por empleado o gastos por reembolsar empleados, como quieran llamarlo. Por ejemplo, ¿no? A mi equipo X hay gastos por reembolsarle, no sé, por visitas, por hospedaje, por comida. Ok. Eso se registra en el sistema y me puede salir una cuenta por pagar a ese empleado de esos tipos de gastos reembolsables. Y bueno, y el resto es proveedores, ¿no? En cualquiera ven la misma estructura del reporte. Mi importe por vencer, vencido a 30, vencido a 60, vencido a 90, más de 90 y el total de deuda que tengo con todos y mi gran total, digamos. Esto yo lo puedo ver igual, consolidado por todas las empresas, por cada empresa, y también puedo cambiar la estructura de mi reporte. De repente mi análisis no es cada 30 días, quiero verlo, no sé, cada 15 días, y en vez de ver 3 columnas, lo quiero ver en 5 columnas. Ok, actualizo y tengo más detalle. Puedo ver ese tipo de análisis, ¿no? Yo mismo lo defino, si dan cuenta acá en pantalla, simplemente refresqué mi reporte y ahora lo veo cada 15 días y bueno, y en más columnas detalladas. Si tienen bajo su módulo de proyectos informes de rentabilidad. Entonces yo podré ver cuán rentable fue este proyecto. Vamos a ver por aquí. Algo como esto, ¿no? Mira, a ver, vamos a ver. Acá. Acá dice, ¿no? El nombre del cliente, su proyecto 1033, y bueno, tiene un costo de tanto, y por acá tuvo un ingreso de tanto y una rentabilidad. Si quiero ver el detalle, me enviará de qué se trata este costo, de qué se trata este ingreso. Ahí vamos a entrar un poquito al tema de proyectos, ya que estamos ahí. Igual, el proyecto, ven acá, ¿no? Tiene una fecha de cliente, una fecha de inicio, tiene un plan de trabajo. Entonces, por ejemplo, ese de estimados ya sería a nivel de, digamos, tareas. Entonces, acá en las tareas yo puedo decir, estos recursos para hacer esta tarea, estimo, ¿no? Que le va a tomar 28 horas, 10 horas, y el valor hora que tiene ese recurso, ese empleado, es 120. O sea, acá ya estoy estimando costos, ¿no? Ahora, ¿cuándo se costea esto? Cuando efectivamente pones el timesheet de estas 28 horas o menos o más, ¿no? Pero ya tengo un estimado desde que lo asigno en cada tarea, ¿no? Y bueno, e incluso, y solo lo que les decía, ¿no? Incluso si ustedes tuvieran tiempos facturables, también puedo decir, si se le llega a facturar estas 28 horas, ¿cuál sería su tarifa hora, ¿no? Para venta. También tiene esa opción, ¿no? Necio acá tiene los roles. Entonces, por ejemplo, voy a hacer mi rol comercial. Voy a personalizarlo, crear mi propia versión, ¿no? Digamos, con permisos, restricciones. Pero aquí también puedo ponerle esas características, ¿no? Mire, vamos a ver. Y acá personalizo el rol. Y acá donde dice preferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo poner que el color, por acá creo que tengo la opción, acá el fondo, y va a ser de cierta opción, ¿no? Todos los gráficos siempre van a salir por bandas, por ejemplo, en vez por líneas, pero solo para este rol, ¿no? En general, los demás roles tendrán la opción de cambiarlo, por ejemplo. Podría predeterminar esas cosas incluso por cada rol. Además de lo que les digo de los permisos. Permisos a qué tienen para ver, hacer y a qué no tienen, simplemente les quito. O alguna restricción, etcétera. Yo puedo definir mis propios roles, digamos, para la empresa, según lo que quiera controlar. O de repente vamos a implementar más de una razón social o empresa en NetSuite. O este rol de ventas trabaja con todas las empresas o solo trabaja con una de ellas. Y crearé otro rol para la otra empresa. Acá puedo jugar, digamos, tengo ese tipo de flexibilidad en cuanto a seguridad y accesos, ¿no?
NetSuite tiene otro tipo de herramientas. Y digamos, lo que hemos visto acá es tomarlo de NetSuite, lo personalizo, lo adapto, me creo mi personalizado, lo comparto, lo puedo programar para envíos automáticos. Pero si queremos de repente un análisis hasta, digamos, cruzado, ¿no? De información, de repente quiero comparar por cobrar y por pagar en una misma pantalla, en vez de sacarlo en dos, ¿no? Como NetSuite lo trae por defecto. NetSuite tiene esta opción que se llama Analytics. Es un libro de trabajo. Y este libro de trabajo, imagínense que es como un Excel, digamos, en pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo abro acá, este que ya viene por defecto, ustedes pueden armarlo también uno desde cero, voy a ver un libro de trabajo, un workbook, ¿sí? Con varias pestañas y puede haber varias pestañas de subreportes, unas pestañas, digamos, de tablas dinámicas o por ahí una pestaña de gráfico, pero finalmente es un único, digamos, Excel, ¿no? Yo lo llamo como un Excel en pantalla. Acá tengo un primer reporte, por acá puedo armar mi tabla dinámica, ¿no? Otra tabla dinámica y por acá puedo agregarle y le agrego un gráfico. Siempre sobre una base de datos previamente configurada. Claro, tengo que declarar esa base de datos. ¿Esa base de datos qué va a tener? Podría ser una base de datos ya un poco más universal, ¿no? Que me traiga todas las transacciones de ventas más todas las transacciones de compras. Y ya aquí, pestaña o tab por tab, ya empiezo a filtrarlo, ¿no? En una traigo por proveedor, en otra traigo por cliente, en una traigo todo junto, el más menos, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo ya definir, es un poquito más avanzado, pero yo armo mi reporte, digamos, totalmente de cero, ¿no? ¿Qué es lo que quiero cruzar como información? Necho igual tiene un reporte de flujo de caja, digamos, directo, ¿no? O sea, es un reporte también financiero, que es todo lo que, digamos, se movió contra bancos en tu día a día, ¿no? Acá tiene una estructura que igual se personaliza. Una estructura, ¿no? Contra cuentas por pagar, cuentas por cobrar, igual yo puedo personalizarlo, ¿no? Igual al filtrar lo puedo filtrar también por centro de costo, por empresa, por oficina, etcétera, ¿no? Acá igual puedo personalizar y abrir o detallar más de repente estas secciones. Y recuerden, igual, cada una de estas secciones es qué va a buscar Nexo y para poner en esa línea, ¿no? En esta línea busca todo lo que es cuenta por cobrar. En esta otra buscará cuentas por pagar. Detallado. Con la cuenta número 53 también puedo poner ese nivel de criterio, ¿no? Netflix tiene esta herramienta que se llama flujos de trabajo, donde yo puedo hacer, digamos, estas automatizaciones. De repente Netflix no trae de caja. Y no sirve solo para enviar estos tipos de correos, estos avisos de estado de cuenta, por ejemplo, sino también para aprobaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, solo para mostrarles. Es una herramienta visual, lo pueden hacer ustedes mismos, o de repente sí con alguna ayuda de un administrador, donde puedo definir lo siguiente. Hablábamos de la parte de ventas, ¿no? De repente, si ustedes deciden implementar cotizaciones, de repente hay que aprobar esas cotizaciones antes que se le envíe al cliente. Y yo puedo definir un workflow o un flujo de trabajo de la siguiente manera. Alguien pone una cotización, queda pendiente de aprobar, le va a llegar un mail de aviso a quien sea el aprobador, que puede ser el gerente de ventas, el que fuera, y el gerente cuando lo apruebe, como dice acá, hay un botón, cuando dé clic en ese botón, recién se aprueba o se rechaza, o acá también se envía un correo, acá dice, ¿ves? Enviar correo electrónico, decir que ya está o rechazado o aprobado, etcétera. O sea, ya comienzo yo acá personalizar, poner mis flujos de aprobación, de envíos, automatizar NetSuite fuera de lo que ofrece estándar, ¿no? A nivel de empleado o usuario, yo NetSuite ya, le vamos a mostrar qué es lo que ya trae de caja. Y sobre eso, ahí ya podemos usar este flujo de trabajo y ponerle 5 niveles, que valide importes, que sea por centro de costo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está. En la ficha de usuario, por ejemplo, yo soy este usuario, esta es mi ficha, yo puedo definir lo siguiente. ¿Cuánto es mi límite de compra? Por ejemplo, en la parte de compras, ¿no? ¿Hasta cuánto puedo ingresar una orden de compra? Si se supera, no puedo. La otra, ¿quién va a ser mi aprobador de compra una vez que ponga la orden? Y si yo soy el aprobador de alguien, ¿hasta cuánto puedo aprobar? Si supera eso, ya pasará a un siguiente nivel. Digamos, ese es lo que viene de caja. Pero si sobre eso quiero ponerle más lógica, como les decía, por centro de costo, que mira, si no encuentra uno, se lo mande a otra persona, si superó tal rango, ya empiezo a usar los flujos de trabajo y a personalizar el sistema. Si superó, no sé, pasó una semana y nadie lo aprobó, automáticamente se rechace, ya, comienzo a automatizar, ponerle mayor lógica, ¿no? Para eso tienen hecho esa herramienta que se llama flujos de trabajo, ¿no? Y eso puede servir no solo en compras, sino en todo el RP, solo en contabilidad, solo en ventas, en compra, ese tema del estado de cuenta también.